Ahora sí vamos a tener una aventura increíble. Espero que todos están listos para bucear bajo el agua. ¿Tienen sus máscaras? ¡Qué aventura! Una historia de la Biblia. Mira el color de mi papel. Eso es el color de agua. Vamos a imaginarnos que estamos bajo el mar en este momento. ¿Y qué vamos a ver ahí abajo del mar? Vamos a ver. Aquí vamos a ver unas cosas. Burbujas que suben. Pececillos. Oh, sí. Hay unos pececillos. Hay unos burbujas y más burbujas. ¡Wow! Hay muchas cosas bajo del mar. Interesante. Peces de todo tamaño que usted puede imaginar. Pero ¡qué sorpresa! Aquí encontramos algo muy extraño bajo el agua. ¡Ay, qué cosa! ¡Aquí está! ¡Pobre!
Ay, ay, ay. Ahora ya saben ustedes quién es, ¿verdad? Es el famoso Jonás. Jonás, tirado en el mar. ¡Qué historia más increíble de la Biblia! Una historia, y es la verdad. A veces me preguntan, tú que es graduado de la universidad y seminario y crees en esa historia de un hombre tragado por un pez viviendo 3 días. Momento, sí, yo lo creo con todo mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo creyó en esta historia. Si el Señor Jesucristo creyó que es cierto, entonces seguramente yo y tú podemos creerlo. ¿Qué sucedió en esta historia? Bueno, este Jonás estaba tirado en el mar por desobediencia. La Biblia dice que la palabra de Dios, Jehová, capítulo 1, Jonás, capítulo 1, verso 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amittai, diciendo, ¿qué? Un mensaje, levántate y vete a Nínive, esa gran ciudad, y predicar contra esta gente, porque estaba viviendo en una condición muy, muy mala. Jonás tenía palabra de Jehová para ir a Nínive a preguntar. Era el hijo de Amittai y él vivía en la parte de Israel donde estaba montañosa, en Judá, en esta parte, cuando él recibió la palabra de Dios. Y dice, cuando él oyó el mandato de Dios de ir a Nínive, él hizo una cosa muy incorrecta, una cosa que no debemos de hacer. Desobedeció a Dios. ¿Cómo? La primera cosa que hizo fue tomar un viaje para abajo. ¿Cómo? Descendió de la montaña donde vivía hacia la costa, bajando. Y después de la costa, bajó a la playa. Y cuando llegó a la playa, encontró un barco que iba a salir para el pueblo de Tarsis. Bajó en el barco. Y el barco bajó en el mar. Observa el camino de Jonás. A desobedecer a Dios, cada paso que hizo era para abajo. Bajaba montaña, los planos, costa, barco, mar. Y no termina así. Su camino sigue bajando, bajando. Así es cuando desobedecemos a Dios. Nuestros pasos van a ir para abajo. No vamos a subir, vamos a bajar. Oh, qué horrible, qué terrible. Entonces la historia. Él bordó ese barco para ir a Tarsis. Dios había dicho ir a Nínive. Ahora, si usted mira en sus mapas, Nínive era al oeste. Y él salió para el este. Completamente diferente. Opuesto a lo que Dios había dicho. Y entonces entró en el barco. El barco zarpó para ir a Tarsis. Dios sabía que él estaba desobedeciendo y mandó una gran tempestad en el mar y los marineros temían por sus vidas. Iba a morir tan fuerte el viento y las olas. Tiraron toda la carga en el mar para salvar el barco. Y dice que todos esos marineros estaban clamando a sus dioses, buscando ayuda a sus dioses. Solo una persona
en todo ese barco conoció el Dios verdadero, el Dios único, Jehová de los ejércitos. Solo Jonás sabía de Dios, el Dios verdadero. Esos marineros no, todos clamando, oh, sálvanos, oh Dios, oh sus dioses. Y el único que sabía, conocía el Dios verdadero, ¿dónde estaba? Abajo. En el barco él había bajado, otra vez bajando, hasta el último lugar, abajo en el barco. Y estaba durmiendo, tratando de apaciguar su conciencia, imagino, tratando de olvidar su desobediencia. Se durmió. El único que sabía, el Dios verdadero que había causado esa tempestad, estaba durmiendo. Oh, qué triste cuando los siervos de Dios estamos durmiendo, cuando ya sabemos quién es el Dios verdadero, ¿verdad? Qué terrible. Entonces el capitán del barco despertó. Usted, ¿qué está haciendo aquí durmiendo cuando ya estamos a morir? Clama a tu Dios, el Dios verdadero, el Dios que él solo conocía. Entonces, cuando subió y cuando vio el mar y todo, él sabía. Él sí sabía que es Dios, que estaba hablándole. Y entonces dijo a los marineros, la única manera de salvar sus vidas es tirarme al mar. Y ellos, pero no, ellos pidieron, no podemos matar a un hombre inocente. ¿Cómo? Vamos a... No, dijo Jonás, no, está bien, tírame al mar. Entonces los marineros lo agarraron y le echaron el mar. Aquí está. ¡Plush! ¡Plum, plum, 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 plum! ¡Pobre Jonás en el mar! Pero mire, que Dios había hecho. Uy, ay. Mire que está ahí abajo. Un gran pez. Un gran pez. En ese momento, con su boca abierta, listo para tragar a pobre Jaime. Ahí estaba viniendo el pez para agarrar a ese pobre hombre en el mar. ¡Uy! ¡Qué cosa para el pobre Jonás! Este pez grande estaba viniendo para tragar a Jonás. ¡Wow! Con su boca abierta, allá viene, y tragó ese pez que Dios había preparado. Eso quiere decir que ese pez era especial. Dios había hecho todo posible para que un hombre viviera adentro de su vientre por 3 días, con aire, oxígeno, sin luz, naturalmente, pero estaba ahí adentro del vientre de este gran pez que Dios había preparado. Es imposible que un hombre viva adentro, pero Dios preparó todo, oxígeno. Sabemos que había oxígeno porque él oró, clamando a Dios ahí desde el vientre del mar, y él dice que estoy aquí hasta que en el infierno, hasta el último donde van los muertos, el lugar más lejos de Dios, el infierno. Ahí estoy yo en el infierno, y clamé a Dios, y Dios oyó su oración y lo salvó. El pez fue a la playa y vomitó Jonás en la playa. Y él salió en la playa y mirando, y ahí estaba, solo un viaje de 3 días para llegar a Nínive, cerca, caminando
tal vez unos 80 millas, no sabemos, kilómetros. Y después, en un día, después de un viaje de 3 días, él entró en un día. No, ¿qué quiere decir eso? El hombre apresurándose para obedecer a Dios con toda velocidad, corriendo para cumplir con la palabra de Dios. Y amigos míos, hermanos, ahora el avivamiento más grande en toda la historia de este mundo. Estamos orando por un gran avivamiento en esta pandemia. Queremos ver mucha gente viniendo a Jesucristo, convirtiéndose, arrepintiendo de sus pecados. Imagínense, Nínive, una ciudad tan grande, tan poderosa, calculan que tenían más de 600,000 habitantes. 600,000 habitantes. Un rey poderoso de Asiria enfrente de toda esa gran ciudad. Y dice cuando Jonás profetizó diciendo, en 40 días Dios va a destruir esa ciudad si no se arrepienten de sus pecados. ¿Va a creerlo? Todos se arrepintieron. Todos. El rey hasta el último mendigo de la calle, hasta el último niño. Todos se convirtieron a Dios. El avivamiento más grande en la historia del mundo por un profeta que aprendió a obedecer a Dios. No caminando para abajo, pero ahora caminando para arriba. Fielmente proclamó la palabra y Dios respondió y salvó la gente de Nínive. Pero el pobre Jonás tuvo que pasar por esa gran experiencia. No debemos de desobedecer a Dios. No vale la pena desobedecer a Dios. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por esta historia de la Biblia que nos enseña la verdad de lo más importante en todo el mundo es obedecerte, cumplir con tu palabra, hacer lo que tú mandas, Señor. Por favor, ayúdenos a cumplir con tu palabra en todo. Te suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.